Buenas tardes. En primer lugar, Daniel, muchas gracias por invitarme cuando una persona que no está aquí hoy porque tenía clase, pero que es María Ángeles Almacellas, me dijo, y Juan Orellana también me hablasteis, de esta mesa redonda. Dije, pues seguramente hay otras personas mucho más cualificadas para hablar de cine católico, pero hay algo que me animó, aparte de su amabilidad, y es eso del cine con alma, porque luego voy a cantar al final una anécdota que entronca con esto del cine con alma, ¿no? Gracias por invitar. El ser humano tiene tendencia a estratificar, tiene tendencia a establecer fronteras, a categorizarlo todo, ¿no? A meterlo todo en compartimentos estancos. Digo esto porque cuando se habla de cine, me pregunto si esto del cine religioso, cine católico, de qué forma permea el cine histórico, el cine épico. Hay cantidad de películas que en realidad lo que estamos hablando es de lo que tú comentabas hace un segundo, y es cine de valores, ¿no? El cine de valores. Yo voy a hablar un poquito más de cine de valores, ¿no? Como tengo bastantes títulos, pues recurriré un poco a un papel, ¿no? Cosa que no me gusta, pero bueno. ¿Están tan claros los límites para que podamos categorizarlo? La multitud de películas que hay, por ejemplo, Beckett, la película de Peter Grenville del 64, ¿es cine religioso o cine católico? Y El tormento y el éxtasis, que dirigiría un año más tarde Carol Reed, también. El león en invierno, la película protagonizada por Peter O'Toole, la de Anthony Harvey, ¿qué tipo de cine es? Y podríamos hablar de muchísimas más, la de Ridley Scott, El reino de los cielos, una producción de 2005, o El hombre para la eternidad de Zinnemann, el Espartaco de Kubrick, ¿no? El séptimo sello de Bergman, me voy hasta allá, ¿no? Tratando este tipo de... La misión, por supuesto, de la de Roland Hoffe, Aguirre la cólera de Dios, la de Herzog, o aquella visión tan peculiar, en una película quizá que no tuvo, que daba una visión tan magnífica, y seguramente con la mejor actuación que haya tenido como protagonista Juan Diego en su vida, que es la película de Saura, La noche oscura, sobre la vida de San Juan de la Cruz, ¿no? Todo esto, y sé que estoy mezclando, pero estoy mezclando a propósito, porque sobre todas estas películas gravita un denominador común, que es el de la ética. Y a esto voy a referirme en 2 minutos, vamos. La ética, del vocablo, etimológicamente el vocablo griego ethos, define aristotélicamente el hábito del ser humano para acercarse a la virtud, y por ende para acercarse a la no virtud, a la antítesis de la virtud, ¿no? Y mos moris, el término latino, alude a lo moral, ¿no? A la moralidad. La moralidad como hábito de carácter, ¿no? Esto que parece que es un galimatías, lo unimos. Es verdad que a menudo se confunde y se utilizan como sinónimos ética y moral. Son dos cuestiones que entroncan, pero que son distintas, ¿no? Porque a grandes rasgos puede afirmarse que la ética sería aquella disciplina filosófica que constituye una reflexión sobre los problemas morales, una búsqueda de la espiritualidad que se manifiesta en el pensamiento y en la acción. En este sentido, como apuntan la mayoría de los filósofos, ética y religión, como todos sabemos, están íntimamente unidos, y el cine, como expresión humana, está permanentemente jugando con estos dos factores, la ética y la religión. Por eso, cuando oigo hablar del cine religioso, automáticamente pienso en el cine de valores, en este cine con alma, que me parece un título tan apropiado, ¿no? Hay un montón de directores, desde Bergman a Haneke, desde Dreyer a Kurosawa, desde, Tarkovsky, Mann, Carol Reed, Lumet, Kiarostami, Herzog, Patrice Chéreau, por ejemplo. Son Angelopoulos, Ettore Scola, Wim Wenders. De estos 8 o 10 autores realizadores que he mencionado, al menos 6 se confiesan, lo han confesado explícitamente, agnósticos. Y sin embargo están haciendo un cine profundamente, Angelopoulos,
Wenders, profundamente marcado por el cine con alma, por los valores, ¿no? La lista es muy amplia, realizadores que abordan historias y temas hondamente marcados por la ética, ya sea por su ejercicio o por su ausencia, ya sea por indagar en el misterio de lo divino, afirmando, como dice Eduardo Camino, sin él con mayúscula, el universo es como un puzzle al que le falta una pieza, o cuestionando, hay tantas cosas ahí que nunca llegaré a entender, cito textualmente, es innegable que existe algo espiritual y aunque no sé si llegaré alguna vez a comprenderlo claramente, no puedo ignorar su poder. Así lo afirma Tom Cruise como el protagonista del Último Suspiro, ¿no? O aquel emocionante alegato de Las uvas de la ira, el film de John Ford, recordáis aquel papel magnífico de Fonda, ¿no? Cita, yo estaré en todas partes donde quiera que mires, donde exista una posibilidad de que los hambrientos coman, allí estaré. Donde exista un hombre que sufra, allí estaré. Y estaré en la risa de los niños cuando sientan hambre y la cena esté ya preparada. Y cuando los hombres coman de la tierra que trabajan y vivan en las casas que levanten, allí también estaré. Ford era una persona que, tanto en su autobiografía como en tal, una persona como tú citabas antes a Frank Capra, ¿no? Una persona profundamente religiosa, aunque él no se confesaba una persona religiosa, ¿no? Son realizadores que están en el fondo haciendo cine religioso, el género que suscita tantas dudas, que decía John Huston. Y voy a contar una anécdota, bueno, una historia. John Huston tenía un papel secundario en la película El Cardenal, la de Otto Preminger, ¿no? Otto Preminger, recordáis, el realizador alemán que tenía fama por sus ataques de cólera, porque terminaba peleándose con todo el mundo y demás. El protagonista, si recordáis, el protagonista del Cardenal era Tom Tryon, y Tom Tryon debutaba como protagonista en una película, sobre un casting de más de 600 personas, eligieron a Tom Tryon, que no había hecho nunca un papel protagonista. Estaba muy nervioso, profundamente nervioso, y eso lo notó Huston, que ya era un actor muy bragado, ¿no? Y entonces habló con Preminger, una noche en una cena habló con Preminger y le dijo, este hombre, Tryon, está muy nervioso, cálmalo. Y en su línea, Preminger al día siguiente, cuando llegó Tryon al plató, lo cogió por las solapas y le dijo, te quieres tranquilizar de una vez, porque si no te largas. Naturalmente eso lo que hizo fue poner cada vez más nervioso a Tryon, que ya estuvo nervioso hasta el fin de la filmación. De hecho, solo hizo 2 películas más. Una de ellas también con Preminger, que era a ver si me acuerdo ahora, me lo tengo aquí apuntado, hizo con Preminger Primera Victoria, y luego con un director español, yo creo que injustamente tratado, porque no es conocido, que es Julio Coll, recordáis, brillante, hizo La persecución hasta Valencia, también como protagonista Tom Tryon. Fue la última película que él hizo, después hizo una serie en Estados Unidos, pero fue la última, porque decidió abandonar la interpretación, cuando era un tipo que tenía, cuando dijo que no, tenía 6 propuestas para ser protagonista, y dijo que no, porque por la tensión que le había producido aquellas películas, se dedicó a la escritura, y de hecho fue un actor, hizo 3-4 novelas de ciencia ficción en la línea de Ray Bradbury muy interesantes, novelas me refiero, hizo un par de novelas sobre terror, e incluso algunas de sus novelas, como por ejemplo El Otro, luego la llevaría a la pantalla Robert Mulligan en una película muy interesante, El Otro, e incluso Fedora, que es una medio novela, Billy Wilder la llevó al cine, ¿no? Como dije que iba a ser muy breve, voy acabando, pero si me permiten, voy a terminar con una anécdota personal, ¿no? Durante un tiempo, durante temporadas, y no cortas precisamente, he vivido en países en donde la religión católica, donde incluso el cristianismo, no era ni mucho menos el tema mayoritario, ¿no? Viví 9 meses, casi 10 meses en Beirut. Bueno, en aquel momento yo trabajé como corresponsal de guerra y tuve que estar en 4 o 5 sitios, y uno de ellos fue durante 9 meses en Beirut, ¿no?
Y en Beirut, a través de un agregado cultural interesantísimo, un norteamericano, pues se nos ocurrió hacer el Beirut, estoy hablando de 1900, la guerra civil, que después derivaría en la guerra con Israel, pero la guerra civil de Líbano, 1975-1990, se llevó por delante a 125.000 personas, 16.000 niños de menos de 10 años, y provocó el exilio de más de 1 millón de personas, más de 1 millón de libaneses. Hoy en el mundo viven más de 2 millones de libaneses fuera del Líbano, ¿no? La guerra que ya fue, bueno, pues nosotros organizamos con Michael organizamos en el sótano de una escuela semi-abandonada en el centro de Beirut, un cineclub, una especie de llamamos cineclub por llamarle algo. Poníamos una sábana blanca que nos facilitaba un maestro de la escuela, que tenía 81 años, un tipo magnífico, y proyectamos películas muy distintas, tan distintas como, por ejemplo, Cuerno de Cabra, de la de Metoy Andonov, que había sido 3 años antes, estoy hablando del 75, 3 años antes había sido premio en Cannes. Proyectamos Jules et Jim, la de película de Truffaut. Algunas de las películas, bastantes, no tenían subtítulos, y la gente no sabía inglés. Muchas películas en inglés, en francés, e incluso proyectamos El Verdugo de Berlanga, y la proyectamos en español. Con lo cual salíamos, explicábamos un poco la película, la gente la veía, se llenaba la sala porque la gente necesitaba cosas, y la proyectamos en español y luego lo contábamos. Yo en aquel momento vivía en Arturo Soria, justo al lado de María Isber y de Pepe Isber, y se lo conté a Pepe Isber y me decía, pero estos me entenderán. Y dice, sí, te digo, y en aquella escena en la que el suegro, que es Pepe Isber, empuja al pobre Verdugo para que suba a cumplir su trabajo, pues en la sala había gente con las lágrimas en los ojos, o sea, y no sabían nada de español. Entonces yo le pregunté, y acabo con esto, le pregunté a aquel hombre con el que después tuve contacto, murió a los 92 años, pero tuve contacto con él hasta que murió, le pregunté, ¿y vosotros, y cómo se llena esta sala? Y me dijo, porque necesitamos valores. Y ahí estoy, Daniel, te juro que no estoy inventando nada, me dijo textualmente, queremos cine con alma. Muchas gracias.